Hola amigos de Genesis Remaster, hoy les tenemos una maravillosa historia, una historia de un guerrero con una fe extraordinaria. Es la historia de Gedeón. Comencemos. La historia de Gedeón es una de las historias más sorprendentes e inspiradoras de la Biblia. La situación del pueblo de Israel era desesperante. Debido a su constante desobediencia, Dios los había entregado en manos de los madianitas, un pueblo muy cruel. Los madianitas eran tiranos y robaban, arruinaban las cosechas y mataban los animales de los israelitas constantemente. Los madianitas eran tiranos y robaban, arruinaban las cosechas y mataban los animales de los israelitas constantemente. Dios envió un profeta que le recordó a Israel la razón por la cual pasaban por esa miseria: su propia desobediencia. El pueblo de Israel, cansado del maltrato e injusticia, clamó al Todopoderoso, clamor que Dios escuchó. En su soberanía y misericordia, echó manos a la obra. Dios escogió a un hombre sencillo y noble para liderar a un ejército que traería a Israel a una de las victorias más sorprendentes de la historia. Su nombre era Gedeón. A través de Gedeón, Dios demostró que la verdadera fuerza no proviene del poder humano, y a pesar que Gedeón se consideraba el más pequeño de su casa, su gran victoria y éxito se debe a la gran confianza y fe que tenía en el Señor. El ángel del Señor fue a hablar con Gedeón, lo encontró desgranando el trigo en el lagar, escondiéndolo de los madianitas para así evitar que se lo robaran. Y aún frente a esa actitud de temor por parte de Gedeón, el ángel lo saludó llamándolo guerrero valiente y recordándole que el Señor estaba con él. Guerrero valiente, el Señor es contigo. Gedeón comenzó a quejarse de la situación en la que vivían, pero el ángel del Señor le contestó: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Gedeón, en lugar de sentirse animado y fortalecido, comenzó a excusarse y a decir todas las razones por las cuales él no era la persona indicada para esa encomienda. Para asegurarse que el mensaje venía del Señor, Gedeón pidió una señal. Preparó una ofrenda de un cabrito y pan sin levadura y lo ofreció al ángel. El ángel tocó con su bastón la roca donde Gedeón había colocado su ofrenda, y de la roca salió fuego que consumió la carne y el pan. Gedeón se asustó, pero el ángel le aseguró que no moriría.
Esa noche el Señor mandó a Gedeón a destruir imágenes de dioses falsos y un altar que su padre había dedicado a Baal. En su lugar debía construir un altar para el Señor. Gedeón pidió a 10 de sus siervos que lo acompañaran y fue por la noche a destruir el altar y a construir otro, tal como le había dicho el ángel del Señor. Gedeón fue de noche porque le tenía miedo a los hombres que vivían en la ciudad, pero aún así cumplió con lo que se le había encomendado. Por la mañana, la gente del pueblo averiguó que había sido Gedeón quien había destruido el altar. Fueron a la casa de su padre Joás a pedirle que entregara a Gedeón para matarlo. Joás habló de forma muy astuta, diciendo que si Baal era realmente un dios, podía defenderse solo. Desde ese día, la gente del pueblo comenzó a llamar a Gedeón Jerobbaal, que significa que Baal contienda o se defienda. Varios pueblos del oriente se unieron a los madianitas para atacar a Israel. El espíritu del Señor llenó a Gedeón y él se invocó a los de Abiezer, el clan al que pertenecía, para ir a hacer frente a los enemigos. Se les unieron también hombres de otras tribus israelitas, así que Gedeón tenía un buen ejército para combatir. Aún así, él le pidió a Dios 2 señales para asegurarse de que Dios salvaría a Israel por medio de él. Se les unieron también hombres de otras tribus israelitas, así que Gedeón tenía un buen ejército para combatir. Aún así, él le pidió a Dios 2 señales para asegurarse de que Dios salvaría a Israel por medio de él. Primero colocó un vellón, que es una lana de cordero u oveja, sobre el suelo y pidió que el rocío de la noche cayera sobre el vellón. Cayera solo sobre el vellón y que todo el suelo alrededor quedara seco. Y así sucedió. Lo colocó sobre el suelo y pidió que el rocío de la noche cayera solo sobre el vellón y que todo el suelo alrededor quedara seco. Y así sucedió. Para mayor seguridad, el siguiente día Gedeón le pidió a Dios que durante esa noche el suelo quedara cubierto de rocío, pero que el vellón se mantuviera seco. Y así fue. Gedeón tuvo la seguridad de que Dios los acompañaría en la batalla y les daría la victoria. La selección del ejército. El ejército de Gedeón tenía 32,000 hombres, pero Dios dijo que eran demasiados, que era demasiado grande. Aunque los medianitas y sus aliados eran numerosos como langostas y sus camellos eran incontables como la arena a la orilla del mar, Dios no quería que Israel se jactara de su propia fuerza. Le dijo a Gedeón que debería reducir el número de hombres de su ejército. La gloria sería solo para Dios al conseguir la victoria. Primero Dios le dijo a Gedeón que dejara ir a los que tuvieran temor. 22,000 hombres decidieron irse y solo quedaron 10,000. De todas formas, el ejército era demasiado grande. Y Dios le dio a Gedeón una técnica para descubrir cuáles debían irse y cuáles quedarían con él. Debían ir a beber agua. Gedeón separaría a los que lamieran el agua con la lengua de los que llevaran el agua a su boca con la mano. Los que llevaron el agua a su boca con la mano fueron 300, y esos fueron los escogidos por el Señor para acompañar a Gedeón en la batalla. Gedeón todavía tenía dudas y temor. El Señor le dijo que bajaran al campamento de los madianitas, donde escucharía algo que lo llenaría de valor.
Gedeón fue allá con su criado y escuchó a un hombre contarle un sueño a su amigo. En el sueño, él había visto un pan de cebada rondando con gran fuerza hasta el campamento madianita, tirando abajo la carpa. En el sueño él había visto un pan de cebada rondando con gran fuerza hasta el campamento madianita, tirando abajo la carpa. Su amigo le respondió: esto no significa otra cosa que la espada del israelita Gedeón, hijo de Joás. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas y a todo el campamento. Al oír eso, Gedeón se postró en adoración a Dios y se dirigió a su campamento y a despertar a los 300 hombres de su ejército. La estrategia para atacar a los madianitas era un poco ilógica. El ejército de Gedeón iría armado con trompetas y cántaros con antorchas en su interior. Los dividió en 3 grupos y les dijo: mírenme, les dijo, sigan mi ejemplo. Cuando llegue a las fuerzas del campamento, hagan exactamente lo mismo que me vean hacer. Cuando yo y todos los que están conmigo toquemos nuestras trompetas, ustedes también toquen las suyas alrededor del campamento y digan: por el Señor y por Gedeón. Así lo hicieron. Los 3 grupos rodearon al enemigo. Con el sonido de las trompetas, el ruido de los cántaros al estrellarlos, la luz de las antorchas y sus gritos lograron confundir al otro ejército. En medio de la confusión, los madianitas se atacaron entre sí y huyeron. Varias de las tribus israelitas los persiguieron, los capturaron y los mataron. Así fue como lograron la victoria. Los israelitas querían que Gedeón los gobernara, pero él no lo aceptó. Les dijo que solo Dios debería gobernar a su pueblo. Amigos de Génesis Remaster, espero que les haya encantado esta maravillosa historia. Nos vemos muy pronto. El próximo capítulo que viene es llamado Los Titanes de Israel. Los Titanes de Israel. La historia de Samuel, Saúl y David. Muy pronto por Génesis Remaster.